Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de pedagogías de hoy. Lo que hoy vamos a hacer es analizar dos documentos y con base a esos dos documentos de talle internacional, porque es con base a las discusiones que se han hecho de los diferentes organismos que están al pie del cañón con estos temas de la educación y cómo tiene relevancia en ellos el aprendizaje del siglo XXI. Primeramente es importante recordar o saber a qué nos referimos exactamente cuando estamos hablando del aprendizaje del siglo XXI. Pues precisamente la respuesta responde a la pregunta ¿qué tipo de aprendizaje se necesita en el siglo XXI? Y con base a eso vamos a saber qué es el aprendizaje del siglo XXI. Como sabemos, por muchos años se ha utilizado un modelo de enseñanza-aprendizaje en el cual es bastante cuantitativo y pasivo respecto a que el estudiante recibe la información, tiene datos en su cerebro que reproduce, pero ¿qué pasa cuando ocurren nuevas situaciones? En un mundo tan cambiante como es este siglo, de la innovación, del fin, de un posible fin del neoliberalismo, y en el que la tecnología y las TICs están en su máximo evolución y desarrollo. Constantemente están cambiando y hay muchísimo intercambio de información y muchísimas nuevas áreas de investigación en las cuales cada vez hay más conocimiento y cada vez mientras más pasa el tiempo nos damos cuenta que es imposible ir a la par de las novedades en cualquier área en la que nos estemos desarrollando laboralmente. Por eso, actualmente no va de la mano la evolución educativa ni el aprendizaje de la escuela del siglo XXI no ha llegado a su evolución a la par de cómo ha cambiado el mundo de la tecnología laboral, el mundo de esta sociedad tan cambiante. Por eso es necesario desarrollar en los estudiantes, en las escuelas, en los programas, nuevos aprendizajes para este siglo. Se necesitan ciertas competencias y aptitudes, un pensamiento crítico, creatividad, habilidades de colaboración y de comunicación. También son importantes las habilidades de autogestión. Las empresas o los trabajos actuales y los trabajos que se van a solicitar en un futuro necesitan personas de pensamiento también autónomo, que sepan hallar soluciones sin necesidad de estar buscando a un superior que les diga cómo hacer las cosas, sino hallar la solución a los problemas que se les presenten. También trabajar de manera colaborativa con los pares, con las demás personas en equipo para lograr objetivos en común. Y tener un conocimiento interdisciplinario. Ahora sabemos que todas las ciencias, todos los saberes y las disciplinas están conectadas unas con otras, aunque pareciera que están en áreas del conocimiento totalmente opuestas, pues nos hemos dado cuenta que todas tienen algo en común y para hallar una solución más certera a las problemáticas que van surgiendo alrededor de la carrera, del área laboral y de la propia vida, es necesario tener un conocimiento general sobre estas, no tanto un conocimiento muy específico en un área, sino un conocimiento general, que sepamos sobre tecnología, manejo de las TICs, nociones básicas de economía, de finanzas, conozcamos más idiomas aparte del inglés. El mundo actual cada vez nos exige más competencias, pero no solamente competencias de tener conocimiento, sino de crear nuevo conocimiento con base al que ya tenemos y saberlo aplicar a nuevas situaciones y nuevas problemáticas. El saber ver los riesgos y las problemáticas o las dificultades como oportunidades para crear nuevas soluciones y para volver más resiliente el sistema de soluciones que tenemos a nuestro alcance o que tenemos por alcanzar con base a planes y metas establecidas. Por eso es importante la autogestión y tener ciertas capacidades metacognitivas para convertir las dificultades en oportunidades. Pues como bien dice Cynthia Luna Scott en el 2015, en un documento que realizó en forma de artículo llamado Visión General del Aprendizaje del siglo XXI,
Transformar la educación del siglo XXI requiere velar porque todas y todos los estudiantes estén preparados para prosperar y triunfar en un mundo competitivo, un mundo con muchas oportunidades para las personas altamente cualificadas, pero pocas para las demás. Ahora analizaremos en el Foro Mundial sobre la Educación que se realizó en abril del año 2000, donde más de 1.100 participantes de 164 países se reunieron en Dakar en el Foro Mundial sobre la Educación. Se contaba entre ellos docentes y primeros ministros, académicos y responsables de la formación de políticas, militantes políticos y jefes de las principales organizaciones internacionales. Aquí lo que me llama la atención de este documento que se realizó con base a ese Foro Mundial es que entre uno de los objetivos estratégicos que se llevó a cabo, como yo lo había comentado en el Foro de Dakar, la educación en situaciones de crisis y cuestiones relacionadas con la salud, así como la función de las tecnologías de la comunicación y la información en la educación. Esto de la educación en situaciones de crisis me resulta bastante importante para la educación del siglo XXI, puesto que a veces no sabemos el panorama que se pueda desarrollar en un mundo con constantes cambios, en guerras, en una sociedad que está enfrentando problemáticas debido a, de todo corte, económicos, políticas sociales, bélicas, sociopolíticas. También es importante saber cómo preparar a los estudiantes para desarrollarse en un ámbito de futura crisis o en el que estén pasando una actual crisis, porque esto conlleva también todos los ámbitos de las áreas de un país, el área económica, cómo se ve afectada frente a situaciones de crisis. Puede ser cualquier tipo de crisis, como la crisis sanitaria por la que apenas estamos pasando, las crisis de guerra, las crisis de reformas, las crisis posiblemente en muchos países que se están dando de hambre, lamentablemente. ¿Y qué papel puede desempeñar el estudiante o una persona recién graduada del sistema educativo? ¿Qué puede aportar en el área que sea en la que se haya especializado? Ya sea en el área de la educación, en el área de la economía, en el área de la industria alimentaria. Todas están interconectadas entre sí. Entonces es importante que estemos preparando a los alumnos y que nos estemos preparando nosotros mismos en esta nueva educación para este tipo de situaciones. Me parece bastante pertinente que se haya tomado este tema como uno de los fundamentales metas para desarrollar en el Foro de Dakar en el año del 2010. Así como la función de las tecnologías que actualmente no podemos pasar por alto, puesto que es una herramienta fundamental para cualquier área en la que uno se quiera desarrollar. Prácticamente estamos hablando de que si no sabemos manejar estos dispositivos de la tecnología, estamos fuera del sistema. Entonces no se puede enseñar sin ir de la mano, dándole estas herramientas a los estudiantes para que puedan utilizar como herramientas indispensables en un mundo actual como en el que estamos. También otra característica del análisis mundial fueron la serie de estudios temáticos sobre aspectos de la educación de interés mundial. Dichos aspectos eran educación de adultos, aplicación de nuevas tecnologías, niños en circunstancias difíciles, descentralización y participación comunitaria, evolución demográfica, educación para necesidades especiales, educación en crisis económicas, salud y nutrición escolares, manuales y materiales didácticos. Es bien sabido que no hay mejor persona que sepa solucionar las problemáticas de las diferentes áreas de la sociedad que una persona que está viviendo esa situación. Una persona que está sufriendo esa situación y que le dan las herramientas de estudio y de aprendizaje adecuadas, va a saber cómo solucionar en un futuro, cómo hallar solución a esos problemas que acarrean esas poblaciones o esos grupos marginados de la sociedad, marginados en cuanto a derechos, en cuanto a posibilidades, etc. Como lo son las personas de educación especial, los niños refugiados, las niñas, niños en circunstancias difíciles, adultos analfabetos. En este punto lo que pareciera ser que son una población que tiene mucho menos oportunidades, sí las tienen, pero también está el otro lado de la moneda, que es el grado de resiliencia que puede desarrollar el ser humano cuando pasa por situaciones difíciles y más a una corta edad. Cómo es que desarrollaron habilidades más de creatividad, de fortaleza, de resiliencia, de solución de problemas. Teniendo estas habilidades que tuvieron que desarrollar por supervivencia,
y dándoles las herramientas teóricas para la práctica y aplicación de un área específica en la cual ellos puedan desarrollarse académicamente, es dotarlos de una excelente herramienta que les va a ayudar a fortalecer y a desarrollar todavía más estas aptitudes y habilidades que han desarrollado debido a las necesidades de la vida que han tenido. Aquí es donde se ve que lo que pudiera ser algo que va en contra de la educación, que les dificulta lograr sus objetivos académicos, también les está dando las habilidades y las herramientas para volverse unas personas más resilientes y que sepan mejor la resolución de problemas que alguien que a lo mejor no ha experimentado en carne propia, ni ha tenido esas referencias empíricas para poder ver las soluciones de una manera más objetiva. Ahora vamos a analizar otro documento y su relevancia que tuvo en el aprendizaje o que tiene o que está teniendo en el aprendizaje del siglo XXI. Pero vámonos atrás a Tailandia. En el año de 1990 se realizó la Declaración Mundial sobre Educación para Todos y el marco de acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje. En el artículo 2 de esta declaración habla sobre satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, que esto exige algo más que una renovación del compromiso con la educación básica en su estado actual. Lo que quiere decir es una visión ampliada que vaya más allá de los recursos actuales, las estructuras institucionales, los planes de estudios y los sistemas tradicionales de instrucción, tomando como base lo mejor de las prácticas en uso. A esto se refiere en que es de lo que se habla en el aprendizaje del siglo XXI, que el aprendizaje y los saberes no se queden solamente en ciertos lugares académicos, sino que también sepan cómo aplicarlos a la vida cotidiana, a un trabajo en específico o a cualquier área en la que ellos la puedan desarrollar o puedan aplicar ese conocimiento. De manera que no quede solamente dentro de sus cabezas de modo teórico, sino que los estudiantes, los aprendices, los jóvenes, los niños sepan aplicarlas a cualquier situación que se les ponga enfrente y con base a la creatividad que ellos posean, sepan cómo modificar, agregar u omitir ciertas prácticas teóricas. En el artículo 1 se habla de satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. Cada persona, niño, joven, adulto debe estar en condiciones de aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje, como la lectura, la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas, conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir y desarrollarse plenamente. Y posteriormente, continuar aprendiendo sobre los demás temas y saberes que les va a solicitar su área laboral en la cual ellos se desenvuelvan. Pero tener estos conocimientos básicos les va a dar la oportunidad de tener una visión general del panorama al cual ellos se van a enfrentar en el mundo que les espera. Con estos documentos pues pudimos ver cómo es que ha cambiado este foro mundial, de cómo fue en el año 1990 y cómo es en el año 2000. Y los cambios, pero cómo cada uno tenía su enfoque, que fueron pues ayudando, poniendo su granito de arena para ayudar a lo que
es hoy el concepto de aprendizaje del siglo XXI. Mándenos sus comentarios, sus opiniones sobre qué otras habilidades creen que sean necesarias implementar o desarrollar para los futuros ciudadanos del siglo XXI. Este fue su programa de podcast.